amigas y amigos del auditorio que está conformado por las redes sociales. Me da mucho gusto volverlos a saludar y que me permitan entrar un momentito a lo más recóndito de su espacio vital en el cual usted se encuentre en estos momentos desenvolviéndose. Este es el programa Reflexiones Históricas que trcplay.com está auspiciando, y en esta ocasión me complace mucho que podamos reflexionar, que me permitan sobre todo ustedes hacer una reflexión en voz alta, como así se dice en los términos literarios, para compartirles mis inquietudes y relacionadas y que son resultado de mis años de estudio y mi experiencia profesional. Decía yo que en esta ocasión quiero hablar sobre, prácticamente en el momento en que estamos grabando este programa, estamos en la recta final del mes de octubre. Hoy es domingo cuando estamos grabando este programa, domingo 28 de octubre, y entonces quiere decir que con esto se inicia la última semana de octubre y se va a enlazar con noviembre, y me veo obligado, como se está haciendo en muchos espacios, a hablar sobre el Día de Muertos, este Día de Muertos que tanto se pregona, que tanto se dice, que tanto involucra a nosotros los mexicanos aquí precisamente en nuestro país. Quiero decirles que me da mucho gusto que al ir estando atento de las noticias, pues han ratificado el hecho de que la manera en como nosotros los mexicanos festejamos al Día de Muertos hoy está considerado pues nada menos que como un patrimonio cultural de la humanidad. Esto es algo que yo les pediría que no lo olviden. Es patrimonio ya cultural de la humanidad. Y otra noticia que me congratula, porque yo he sido una de las personas que me ha tocado combatir muchísimo el hecho de que bien, entonces estaba yo reconsiderando esto de hablar de lo del Halloween. Decía yo precisamente que no es que esté yo en contra del Halloween, sino que más bien mi labor académica y como estudioso que he sido desde muy pequeño de todos estos temas, pienso que si tenemos una riqueza cultural tan grande como lo es la manera de celebrar el Día de Muertos, pues sí veía yo con preocupación, he visto con preocupación que una fiesta que no es nuestra en estos días del Halloween estuviera invadiendo y ganándole la preferencia que nosotros los mexicanos tenemos sobre la fiesta del Día de Muertos, y que una fiesta extranjera viniera a ser tan desigual en ese terreno competitivo, si es que cabe el término. Cada país tiene una forma de celebrar acontecimientos como el que estoy tratando en esta ocasión, en estos momentos con ustedes, y me merece un gran respeto, pero son cosas, creo que estarán de acuerdo conmigo en que son cosas completamente diferentes, ¿no? La visión anglosajona de celebrar el Día de Muertos a través del Halloween, pues insisto, es muy diferente a lo nuestro. Por algo se ha dicho que los altares de muertos que se montan como una manifestación de estos días son altares de vida, porque celebramos más bien a la muerte y a nuestros muertos, a quienes se han ido. Los celebramos, los conmemoramos con una vitalidad tan grande que se vuelca en una creatividad artística. Si ustedes estuvieron pendientes, por ejemplo, del desfile que se llevó a cabo allá en la Ciudad de México ayer sábado 27 de octubre, pues yo debo reconocer que fue una muestra de creatividad realmente que llamó la atención, y cómo se fue entremezclando con los aspectos históricos. Nos fueron
haciendo un repaso de lo que ha sido la historia de nuestro país, con ese matiz propio de las Catrinas y de las vestimentas y de las usanzas muy propias del Día de Muertos. Entonces eso hay que reconocerlo. Y entonces iría yo a la otra noticia que me congratula muchísimo, que nos han dicho los medios de comunicación impresos y virtuales, que la festividad del Día de Muertos ahora parece ser que le ha ganado terreno al Halloween, y eso me congratula, lo celebro, me causa pues una gran alegría. En ese tenor pues de ideas, creo que es importante mi intervención aquí en este programa, que me lo permite TRC Play, de que yo insista muchísimo en un marco conceptual. A veces cuando tenemos la oportunidad de participar en este tipo de festividades, repetimos hasta el cansancio conceptos, pero ¿se ha puesto usted a pensar que esos conceptos, esa terminología que vamos repitiendo con las conmemoraciones en las que vamos participando, ¿se ha puesto usted a pensar, amiga y amigo de las redes sociales, el significado de todo eso? ¿Con qué empezaría yo? Algo que siento que también hemos olvidado y que tenemos que ir rescatando también en estas festividades: los panteones. El lugar de reunión propiamente de los panteones es eso, de que todos los que vivimos acudimos a los panteones porque queremos estar junto a la tumba de quienes nos han precedido ya con la muerte, alejándose de esta vida terrenal, y adornamos, arreglamos las tumbas y estamos en un momento acompañándolos, ya sea con la oración, quienes son creyentes, o con la visita y el recuerdo en esos momentos significativo para quienes no son creyentes, porque también debo reconocer que hay un sinfín de creencias en medio del conglomerado humano. Entonces empezaría yo con lo siguiente: hablamos mucho de los panteones, y ¿sabe usted lo que significa la palabra panteón? Originalmente la palabra panteón nos parece que como que no tuviera nada que ver con lo que nosotros pensamos y viene a nuestra mente. Escuchamos la palabra panteón y decimos, pues es el lugar donde reposan los muertos. No, si nos remontamos a la historia antigua, nos tendríamos que ir, por ejemplo, me quedo pensando en los griegos, en la civilización griega, en la civilización romana, en el Imperio Romano, en lo que sería el Imperio griego, y aquí utilizo el término imperio como esa forma destacada de esas dos civilizaciones, sobre todo con los griegos. Ahí empezó a surgir con la mitología griega. Panteón, ¿qué quiere decir? Fíjense, voy a desbaratar la palabra. Quiere decir pant, que es conjunto, es todo, es el prefijo pan, conjunto, todo. Teísmo, que viene de teo, que quiere decir Dios, que es el sufijo. La parte con la cual termina esta palabra de panteón viene de ahí la palabra panteísmo. ¿Qué es eso del panteón entonces? Entonces el panteón en aquellos tiempos se hacía alusión al lugar donde habitan todos los dioses, y de ahí que entonces surgiera en los panteones la mitología griega. Cuando digo mitología griega me estoy refiriendo a la historia de los dioses griegos, y después vendría la historia de los dioses romanos, todavía con una mayor fuerza la historia de los dioses griegos, porque es en estos lugares donde se fueron creando esas historias en torno a cada uno de los dioses. O sea, voy a citar un ejemplo. ¿Se acuerdan el dios más importante de los dioses griegos? Zeus. Y ese dios Zeus, de ahí se derivaron todos los demás dioses. Y estos dioses tenían una característica fundamental que se llamaban, o que aludían a la palabra antropomorfismo. Es decir, eran dioses, era una religión politeísta,
muchos, y teísta, muchos dioses, diferente a las religiones monoteístas, mono, unidad, uno solo, un solo Dios, como la religión judeocristiana. Y de ahí con Zeus empiezan a conocerse los demás dioses y diosas de la mitología griega, pero que tenían una vida humana parecida a la de los humanos, con una enseñanza que dejaban a nosotros, resaltando, describiendo virtudes también, pero defectos también, pobrezas en la condición humana y riquezas en la condición humana. Había una pedagogía muy especial. En la mitología romana, pues el equivalente a Zeus sería Júpiter, y también de ahí se desprenderían todos los dioses habidos y por haber que conocemos de esa mitología romana, que se les dice también como una religión pagana. Bueno, en ese sentido, entonces ahí ya tenemos una primera acepción. Hoy sabemos que el panteón es donde están los muertos, donde están depositados los restos humanos de quienes nos han precedido en esta vida, para irse aún más allá, a un mundo sobrenatural, o desaparecer sobre la faz de la tierra, físicamente hablando. Y no deja de tener un panteón, pues toda una serie de simbologías, sobre todo en lo que se refiere a las tumbas mortuorias, en donde hay verdaderas obras, tanto arquitectónicas en su templo, tanto escultóricas como las figuras que están allí adornando las tumbas, y del material que están hechos. Yo aquí haría la invitación entonces, antes de ir a la pausa, que vamos a ir a una pausa obligada, me quedaría ahorita en esta primera intervención con la idea de que es en los panteones donde debemos cuidar también los monumentos que tienen ya una antigüedad, y que en esa antigüedad hay una riqueza cultural que hay que prestarle atención. Pero ¿qué le parece si vamos a una pausa? Ya estamos de vuelta aquí en lo que es Reflexiones Históricas, y auspiciado por trcplay.com, y decía yo que entonces estábamos analizando el término de panteón. El otro, ¿cómo sería? Aquí me surge una pregunta. ¿Cómo podríamos denominar, si no le queremos decir panteón? Bueno, también se conoce como cementerios. ¿De dónde viene la palabra cementerio? Nos viene fuertemente de España. De España nos vino a través de la lengua española, pero debo decir también que el cementerio hace alusión a un conjunto, fíjense bien, un conjunto de tumbas que están en la profundidad de la superficie terrestre, o sea que se cavaron en lo hondo de la superficie de la tierra, y allí por primera vez se depositaron los cuerpos humanos de aquellos que habían muerto. Es decir, se llevaron a cabo las inhumaciones, o sea, enterrar a un cuerpo. Cuando por primera vez se enterraron los cuerpos humanos, así como lo conocemos ahora en los cementerios. Revisando la historia, nos vamos a encontrar con que hay fuertemente una influencia cristiana, es decir, se tiene noticia de cuando los primeros cristianos ¿se acuerdan que los primeros cristianos en el Imperio Romano, ya estando el Imperio Romano, se reunían, porque era muy perseguida lo que hoy llamamos la religión cristiana, porque la religión pagana predominaba fuertemente a través de los emperadores romanos,
Entonces los primeros cristianos fueron reuniéndose en lugares prohibidos que se llamaban catacumbas. Y las catacumbas son, aparte de que sirvieron con la finalidad de reunirse a sus prácticas religiosas, sus prácticas propias de las primeras manifestaciones de los rituales religiosos en el cristianismo primitivo, allí también se empezaron a depositar los restos humanos de aquellos que iban muriendo. Por ejemplo, en el circo romano, los cristianos que eran llevados a ese espectáculo dantesco, deprimente, en el que eran martirizados y caían presa de los gladiadores o de los animales salvajes, los cuerpos que allí morían eran enterrados y los llevaban a las catacumbas. Entonces de ahí surge fuertemente la cuestión del cementerio. Si usted me dice, ¿a poco cementerio tendría también una relación de que viene de cemento? Bueno, pues eso es algo así como que empezar a colocar esos materiales para elaborar lo que serían las tumbas. Entonces se empiezan a desprender una serie de terminologías como tumbas, en donde está guardado el cuerpo humano ya sin vida, inerte. Y también otro concepto que nos viene desde esa época, las necrópolis. Ese es un antecedente y un concepto interesante antes de cementerio y de panteón también. Necrópolis. Viene del prefijo necro, que quiere decir corrupción, que quiere decir muerte, la materia que está muerta, que ya no tiene vida, y polis, ciudad. Entonces las necrópolis, las ciudades donde están los muertos, donde habitan los muertos, los no vivos. De ahí vendría también la terminología como cuando bajamos a las tumbas, bajamos para ver las criptas, donde están depositados los restos humanos de quienes han sido sepultados, porque han sido catapultados. Otro término ya más apropiado entre nosotros, que es camposanto. Ese término sí directamente nos viene de España. Nos viene de España a través de la conquista y de la colonia española. Camposanto, porque ahí ya hay una influencia judeo-cristiana. Recordemos que el cristianismo tiene mucho del judaísmo, no lo podemos negar, está fuertemente entreverado. Y las tumbas de los judíos con las tumbas cristianas también hay diferencias. Una tumba, esto es importante que lo mencione, una tumba de los judíos empezaban ellos a sepultar a sus cuerpos no en forma horizontal sino vertical. Una gran mayoría de esos cuerpos están en forma vertical, una con una simbología religiosa, para una simbología religiosa, una interpretación religiosa, y la otra para optimizar espacios también. Y también cuando han sido sepultados los cuerpos de los que pertenecen a la religión judía, debemos entonces considerar, no sé si ha visto usted esa escena cuando ya han depositado el cuerpo, cada uno de los familiares que han acudido a ese entierro y las amistades que allí están les van dando una piedra y van depositando la piedra sobre la tumba. Eso es muy propio del judaísmo. Pero Camposanto, porque allí empezarían a colocarse las tumbas con esa influencia cristiana también. La sepultura, pero también a construirse las tumbas con esas tumbas que predominan hoy en nuestros días, de años muy remotos, pero que son verdaderas joyas escultóricas, verdaderas joyas artísticas y verdaderas joyas arquitectónicas. Recordemos que hay que tener presente que en estos días hemos hablado, de acuerdo con la cultura del mundo prehispánico,
la conmemoración estaría empezando desde el 31 de octubre, que son o sirven para recordar a los difuntos niños, y que luego a los adultos, que luego a los jóvenes, que el Día de Muertos, otros lo remontan más hacia un ciclo agrícola, en el que las almas empiezan a irse preparando con bastantes días de antelación en el mes de octubre, pero también ya con la influencia y el sincretismo cultural de la religión católico-cristiana, pues el 1 de noviembre y el 1 y 2 de noviembre, que son los días más importantes y principales de estas conmemoraciones, ¿cómo se dice? Se dice Día de los Fieles Difuntos y Día de Todos Santos. Ahí ya nos está hablando de una forma de envolver esta conmemoración con el asunto de la cultura cristiana, católico-cristiana. En ese sentido es cuando se empieza a manejar lo relacionado con un camposanto. Pero ojo, debo advertir que si nosotros visitamos los panteones, los cementerios, los camposantos, aunque haya un predominio en sus tumbas del influjo religioso, por ejemplo, católico-cristiano, pero también nos podemos encontrar otras simbologías de otras formas o manifestaciones religiosas o del sistema de creencias diferente. Si nosotros visitáramos el panteón, que ahora está considerado como una joya arquitectónica y patrimonio histórico de la ciudad de Jalapa, reconocido por el gobierno federal, donde acabo de estar hace unos días, grabando un programa de televisión, ese panteón de 5 de febrero y la avenida 20 de noviembre, que ya está cerrado al público. Ahí nos vamos a encontrar con tumbas que tienen simbologías propias de las logias masónicas, y nos vamos a encontrar con tumbas con simbología muy propias de los credos, por ejemplo, liberales. Si usted visita el panteón de 5 de febrero, entrando por la parte principal, por la calzada principal, luego nos vamos a encontrar con una tumba que ojalá recuerde este dato que le estoy proporcionando. Nos vamos a encontrar con la tumba del general Juan de la Luz Enríquez, un exgobernador muy importante aquí en el estado de Veracruz. Y preste la atención, por favor, a los detalles que allí va a encontrar en esa tumba. Esa tumba es de fuerte influencia masónica, de la logia masónica. La simbología de la logia masónica es sumamente interesante, con hondos significados que debemos reconocer y estar atentos, y allí se van a apreciar en la tumba del exgobernador Juan de la Luz Enríquez. Ahí nos vamos a encontrar, cuando yo hago mención de tumbas con simbología liberal, pues por ejemplo están las tumbas, son las tumbas de los mártires del 28 de agosto, que es una gesta histórica, histórico-social allá de Jalapa, de los trabajadores de Jalapa, de aquella época, en donde vamos a ver una simbología fuertemente mezclada entre lo social, entre lo político y entre lo masónico también. Y si hacemos otro recorrido más de las tumbas, incluso vamos y podemos encontrar tumbas con influencia de los credos cristianos no católicos, en donde se podrán apreciar en ellas presencia de, sobre todo, los textos bíblicos, por ser la Biblia podemos encontrar también ahí tumbas de credos cristianos no católicos. En esas tumbas
que se estaría distinguiendo una serie de, aparte de no ser muy rebuscadas esas tumbas en las manifestaciones artísticas, pero sí nos encontraríamos con textos bíblicos muy importantes, alusivos a la muerte y a la esperanza que significa la resurrección de los muertos, ¿no? La esperanza de encontrar, sobre todo la esperanza más bien es eso, la esperanza de reunirnos y estar en una comunión con Dios más allá de esta vida, ¿no? Entonces los textos bíblicos son muy importantes y los hay en esas tumbas. En ese panteón al que estoy haciendo alusión del 5 de febrero en nuestra capital, Jalapa, capital del estado de Veracruz, bueno, está una tumba bellísima donde estuvieron los restos de el hoy santo Rafael Guízar y Valencia. Acuérdense que dice la historia de cómo cuando sacaron el cuerpo de Rafael Guízar y Valencia, pues el cuerpo se encontró, fue hallado incorrupto, o sea, un cuerpo no en estado de descomposición. Y eso, ¿por qué lo habían sacado ese cuerpo? Porque se lo iban a llevar a la Catedral Metropolitana, donde descansan ahora los restos de Rafael Guízar y Valencia, porque se iba a iniciar, había una especie como de reacomodo, había un reacomodo para colocar a los obispos que se fueran muriendo en la Catedral Metropolitana, pero ya también con ese olor a santidad, como se dice en el lenguaje de la feligresía católica, empezaba a haber esa presión para sacar los restos de Rafael Guízar y Valencia, y por ser un obispo muy querido, con una participación muy destacada, llevarlos a un lugar más digno, de mayor representatividad en la Catedral Metropolitana. Entonces, amigas y amigos de las redes sociales, vean qué importante es que nosotros visitemos esos panteones. Vamos a ir a una pausa y en esta siguiente intervención yo quiero que me permitan hacerles algunas sugerencias y algunas recomendaciones para que visitemos los panteones y qué cosas debemos estar atentos y prestarle muchísima atención. Pues ya estamos de vuelta en esto que sería la segunda intervención, la tercera intervención más bien, perdón voy con el latinismo, cuando eso nos ocurra, acuérdense, eso que acabo de hacer se llama lapsus calami, eso es lo que quiere decir en el latín, lapsus calami, o sea que es un lapsus provocado a nivel mental que está manejándose en nuestro cerebro pues muchas ideas y que queremos sacar a flote en esta reflexión en voz alta. Pues en esta tercera intervención decía yo que yo quisiera que me permitieran hacer una serie de recomendaciones para que en estos días de los muertos, de todos santos, de los fieles difuntos, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacemos un alto en el camino con esta reflexión y ahora que vayamos a los panteones, hagamos un recorrido lentamente, hagamos un recorrido de las tumbas que hay allí? Por ejemplo, en lo que se refiere aquí a Huatusco, ¿por qué no hacemos un recorrido del primer cuadro del Panteón Municipal de Huatusco? Un primer cuadro que prácticamente está ya pues sin utilizarse prácticamente, porque también se ha dado una explosión demográfica en los panteones y cada vez hay más dificultades para los espacios para colocar los cuerpos humanos, pero ese primer cuadro tiene la característica también el Panteón Municipal de Huatusco
de conservar una serie de monumentos que son dignos de ser admirados, de ser observados, de ser mirados, y que yo también invitaría a que tanto nuestras autoridades municipales como la sociedad en general, nosotros los ciudadanos, creo que estamos obligados, todos, incluyéndome yo mismo como ciudadano, y que tengo a mis seres queridos que ya se han ido pues sepultados en ese panteón. Creo que todos debemos tener esa obligación y ese deber de mantener esos monumentos en buen estado, porque créanme, si van haciendo un recorrido y los que no lo han hecho, háganlo, nos vamos a encontrar con verdaderas joyas escultóricas y artísticas. Miren, por ejemplo, entremos ahí, luego pasando el umbral de la entrada del Panteón Municipal de Huatusco, la primera tumba a mi mano derecha, voy a repetir, la primera tumba a mi mano derecha, nos vamos a encontrar con una tumba que yo desde que era niño me quedaba admirado y la sigo viendo cada vez que voy a visitar a mis seres queridos de allá del Panteón. Me detengo a observarla, de la familia Nieva. Y sobre todo hay una figura que me llama mucho la atención. Es un ángel que, fíjense bien la posición que voy a hacer, está así, como inclinado, pero obsérvenme, está así, con la mano sobre el rostro, porque está llorando fuertemente. Está protegiendo ahí a quienes están sepultados, pero está llorando fuertemente. Impacta esa figura, a mí me impacta esa figura de la tumba de la familia Nieva. Aquí incorporamos nuevas cosas hasta donde nos permita el tiempo de esta última intervención, de este tercer espacio. A mano izquierda vamos a ver el de la familia Suárez, con letreros que están pegados a la pared, y ahí están unos nichos. ¿Cómo se le llama eso cuando hay ese tipo de tumbas en donde es una pared y hay recuadros y aparecen los nombres de quienes están allí en esos nichos? Se le llama columbario. Repito el término, se le llama columbario. También podemos decir osario, porque vienen ambos términos, tanto columbario como osario, son términos que hacen alusión a la estructura ósea de un ser humano que está guardado allí, que está depositado. Y luego, ¿cuáles son las figuras que más sobresalen en las tumbas? Bueno, hacía yo mención el del ángel. ¿Por qué aparecen los ángeles? Los ángeles aparecen en distintas posturas. ¿Pero por qué aparecen los ángeles? Pues se acuerdan que decíamos en los enseñantes de chamacos, para quienes hemos crecido en una familia de creyentes como un servidor, ¿se acuerdan de eso de ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día? El ángel está allí porque cuando muere el ser humano hay todo un proceso, de acuerdo con la creencia, de llevarnos, vamos pasando por diversos estadios, diversos apartados, hasta llegar a un momento del juicio de esa alma. Y el ángel es ese ser inmortal, ese ser sobrenatural que dice la creencia, en el caso de nosotros los católicos cristianos, nos acompaña en esta vida terrenal, pero que nos va a acompañar cuando ya nos hayamos despedido de esta vida terrenal e iniciemos el camino en pos de esa búsqueda de Dios. El ángel nos va a acompañar hasta el momento en que seamos sometidos a ese juicio final sobre el destino que va a tener nuestra alma. Por eso vemos la presencia de ángeles en distintas tumbas. Presten atención cómo están tallados,
cómo están esculpidos esos ángeles. Por ejemplo, hacía yo alusión a la tumba de la familia Nieva. Esa tumba es muy bonita porque es hecha a base de mármol y eso le da un toque muy especial a la tumba. Vamos a encontrarnos cruces. ¿Por qué están las cruces ahí? Porque en la creencia católico-cristiana pues se nos enseña que Cristo da su vida por nosotros para invitarnos a una nueva resurrección, a una resurrección del alma después, cuando este cuerpo ha dejado ya la vida terrenal y el alma se ha desprendido para ir en búsqueda del Creador Supremo. Nos vamos a encontrar también con figuras de Jesucristo que está también muerto o está crucificado en aras de lo que acabo de decir, y también nos podemos encontrar allí, sobre todo en sus interiores, en las capillas, las que tienen una capilla también que complementa a la tumba. Al interior de esa capilla nos podemos encontrar a los santos y a las advocaciones también de la Virgen María, como aquello que en vida el difunto le tuvo más fe, le tuvo una mayor creencia, pero insisto, le tuvo una gran fe, lo utilizó como un intercesor en su vida terrena para llegar a la presencia de Dios, y ahora en la vida sobrenatural lo implora, lo pide también. Entonces se vuelve también una riqueza de cultura religiosa mortuoria lo que va sucediendo en las tumbas que están en los panteones distribuidas a lo largo y a lo ancho de dichos lugares mortuorios. Usted, en ese sentido, yo le diría, ¿se ha detenido? ¿Se ha detenido a ir observando todo eso? Porque a veces como que me causa la sensación de que vamos a lo que vamos, ¿no? Entramos al panteón, llevamos el ramo de flores, adornamos las coronas en estos días, las coronas de flores artificiales, pero vamos a lo que vamos porque nos trasladamos directamente a donde está la tumba de nuestros seres queridos. Pero usted se va deteniendo para ir observando cómo están esos monumentos mortuorios. Miren, si llegamos al templo aquí del panteón que está en Huatusco, el templo que allí está, hacia mano izquierda vamos a ver una gran columna, una puerta de piedra que divide de la sección principal con la sección del fondo. Esa puerta también la han dejado en el abandono, y pienso que es una puerta, es una columna, es una puerta principal que debería dársele mantenimiento, porque sé que data de hace muchos años. ¿Por qué razón? Porque ahí todavía nos podemos encontrar con tumbas que hay desde 1800 y tantos, y esas tumbas hay que darles también un seguimiento y un mantenimiento. Tenemos que aprender muchísimo de los cementerios, de los panteones, de otros lugares del mundo, en donde hay, por ejemplo, me quedo pensando de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay una verdadera organización en los cementerios. Pero también, si usted me preguntara, bueno, usted está hablando de panteones, de cementerios en el extranjero. Aquí en México hay panteones, hay cementerios dignos de considerarse de acuerdo con esas descripciones que usted está haciendo. Claro que sí, yo los invitaría. Bueno, ya mencioné el panteón de 5 de febrero de la capital del estado, que también requieren mantenimiento esas tumbas, porque los dejamos en el abandono y son joyas arquitectónicas. Pero también haría yo una invitación. Usted conoce un lugar aquí en el estado de Veracruz, muy cerca de Jalapa, la capital de nuestro estado, se llama Naolinco de Victoria. Oiga, acabo de ir hace unos días
en razón de una supervisión como integrante que soy del Consejo de la Crónica, yo quisiera que entonces que le dedicara una mañana a esa tumba, a esas tumbas, a ese panteón de Naulinco de Vitoria, la cosa más hermosa que hay. Es admirable cómo sobresalen los monumentos arquitectónicos, los monumentos escultóricos, las tumbas bien acabadas desde años muy atrás, desde el 1700, para que me terminen de entender. Hay que felicitar a los naulinqueños de cómo se han preocupado por cuidar el panteón de ese lugar tan bello. Y ustedes van a ir a Naulinco y les invito a que vean el centro, después de que hayan visitado, y se van a llevar un buen rato visitando el panteón de allá. Vean el centro de Naulinco, la cosa más bella, muy bien pintado, uniformado todo ese lugar. Y bueno, deben saber que en Naulinco se come muy sabroso, también ir a los restaurantes de Naulinco, sobre todo los del centro, y la gastronomía tan propia de estos días de Muertos y de Todos Santos, que tenemos que disfrutar. Se trata pues entonces en esta reflexión histórica de que vayamos resaltando el acervo cultural que tenemos en nuestro país, y en este caso en el programa de hoy, para poder admirar y decirle al mundo qué y por qué, repito, qué y por qué nosotros los mexicanos tenemos mucho que presumir sobre las festividades de estos días de Muertos. Miren, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy preocupados por que no se pierda todo este tipo de cosas, porque es lo que nos da identidad histórica. Un servidor, quien les está hablando, recuerda muy bien, yo me llevaría mucho tiempo, pero sé que los tiempos de la televisión y sobre todo de los medios de comunicación nos van restringiendo, pero yo me llevaría horas hablando con ustedes de esto, y les puedo decir que aquí, por ejemplo, en Huatusco, un servidor, yo recuerdo de chamaco muchas veces que me llevaron mis papás a visitar el panteón, y este sacerdote que fue párroco tan querido, y que hasta hay por ahí una serie de esfuerzos por lograr un proceso de beatificación y de llevarlo a los altares, a Enrique Trejo y Domínguez, el que impulsó la parroquia de San Antonio de Padua. Yo lo recuerdo a él vestido todo de negro, con su alzacuello aquí, precisamente donde estoy colocando las manos y los dedos, y con esa distinción de párroco del lugar. Parece que estoy viendo la escena adentro del templo, de ahí del panteón de Huatusco, él sentado, a su lado, muy cerca del altar principal, las velas encendidas, sobre todo las velas de cebo, sí, muchas velas, y él entonando un canto religioso que ya poco lo podemos escuchar, entonándolo en latín.